Por lo tanto, que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación, porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del gobierno. Espera, que ahora resulta que aparece el Partido Popular y dice que no va a llamar a Begoña Gómez a declarar en la comisión de investigación que tienen preparada en el Senado. Repito, que no van a llamar a declarar a Begoña Gómez. Después de meses amenazando con que iban a llamarla a declarar, que la corrupción era intolerable, que esto era lo peor que se había visto en mucho tiempo. ¿Qué narices ha pasado para que ahora de repente salgan y de esta manera que vais a escuchar enseguida a través de la boca de su portavoz Borja Semper hayan dicho que no esperemos que vayan a llamar a Begoña Gómez? ¿No será que les están apretando por otro lado? Me refiero a casos de corrupción de su entorno. ¿No será que tienen miedo de que si siguen ese juego cutre con el Begoña Gómez, que por cierto ya lo llevan siguiendo durante muchos meses, pues les pase a ellos exactamente lo mismo con la hermana de Alberto Núñez Feijóo? Porque para quien no lo sepa, resulta que en estas últimas semanas hemos conocido cosas de lo más curiosas de la hermana de Alberto Núñez Feijóo. ¿Tendrá algo que ver? Pues no os preocupéis porque enseguida lo vemos todo de arriba abajo, pero lo primero es evidente, la declaración del señor Borja Semper diciendo esto, atención. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que a quien hacemos oposiciones al gobierno y por lo tanto a Pedro Sánchez, y quien tiene una responsabilidad política y quien tiene que dar cuentas ante los españoles por lo que hace políticamente es el presidente del gobierno. Nosotros no hacemos oposición a Begoña Gómez. Begoña Gómez dará cuenta de sus negocios y de la utilización, en su caso, de la Moncloa como plataforma de sus negocios ante un juez. Nosotros a quien hacemos control y a quien pedimos cuentas de para qué se utiliza la Moncloa y cuál ha sido el papel del presidente del gobierno en los negocios de terceros, y en este caso de su entorno, es al presidente Sánchez. Por lo tanto, que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación, porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del gobierno. Esta frase, que nadie espere que el PP llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación. Evidentemente, pues ya están todos los de la derecha a la derecha del Partido Popular, es decir, la ultraderecha. Por ejemplo, aquí, hazteoír.org, que dice: el PP descarta por completo citar a Begoña Gómez a la comisión de investigación, súper enfadados, diciendo: hombre, típico del Partido Popular, esto es el PP, PSOE, Vox, todos son la misma mierda, la política española es un teatro, un tipo con una bandera franquista, obviamente. El PP tiene las manos igual de manchadas que el PSOE, es lógico, habrán hecho un pacto con los de Sánchez, etcétera, etcétera. Y están muy enfadados. Y no es para menos, porque después de la matraca que han dado con este asunto, después de la matraca de solamente hablar de Begoña constantemente, de la única oposición que le hacían al gobierno era decir que España se acababa y hablar de Begoña Gómez, y ahora resulta que esto no es tan grave como para llevarlo a la comisión de investigación. ¿No será que tienes miedo de que salgan otras cosas? ¿No será que cambiar de esta posición? Mira, es que sin ir más lejos, vamos a nuestro periódico de cabecera, vamos a The Objective. Insisto, siempre que hablemos últimamente de The Objective, condenado recientemente por difundir noticias falsas que confundían a Begoña Gómez con una señora de Cantabria, condenado por una jueza de Madrid. Bueno, resulta que sacan esta noticia, la firma aquí Paloma Cervilla: el PP podría llamar a declarar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado. Entonces, una fotografía aquí de Begoña con el CEO de Globalia, una línea de investigación que además la Audiencia Provincial de Madrid dijo que no podían seguir por ahí. Pero dice: el Grupo Popular del Senado registró este martes un escrito para ampliar el radio de acción de la Comisión de Investigación, que fue presentada el 26 de febrero y calificada también este martes en la mesa de la Cámara Alta. El objetivo es claro: poder citar a Begoña Gómez. El objetivo es claro, mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, según ha admitido a The Objective fuentes parlamentarias. Esto es una noticia publicada el 6 de marzo del 2024. Tampoco hace tantísimo. ¿Qué ha pasado por en medio para que hayan cambiado de posición? Vamos a ver este vídeo también, en Libertad Digital, un medio de Federico Jiménez Los Santos, que cuando le preguntan a Begoña Gómez sobre si citar o no citar a Begoña Gómez, bueno, el titular es: el PP dispuesto a llamar a Sánchez y a Begoña a declarar por el caso del Partido Socialista. Y ahora vais a escuchar aquí a Cuca Gamarra diciendo lo que va a decir. ¿Por qué han cambiado de opinión? Se presentará y se registrará ese plan de trabajo donde se va a pedir mucha información, mucha documentación, porque vamos a hacer desde el Partido Popular un trabajo serio y un trabajo profundo para llegar al final. Y por aquí comparecerá y pediremos la comparecencia de todos aquellos que a lo largo que tengan algo que decir. Y, por supuesto, en este sentido, el listado de comparecientes va a ser un listado abierto.
Hoy comenzamos y, por tanto, será el primer listado para empezar a trabajar. Y conforme vayamos avanzando en las investigaciones y con toda la documentación en nuestras manos, iremos avanzando con más comparecientes para que, en base a la documentación que se haya podido ya recabar, se pueda llevar a cabo esa investigación con profundidad. Y hoy, como les decía, pues comenzamos y daremos cuenta exacta de esos comparecientes. Yo creo que llamaremos a todos aquellos que consideremos a lo largo de este proceso que tienen que comparecer y que tienen que dar explicaciones a los españoles. Vale, habéis escuchado, le preguntan, entonces van a llamar a Begoña Gómez y responde, llamaremos a todos aquellos que creemos que tienen que dar explicaciones a los españoles. ¿Vale? Entonces, Begoña Gómez la llamaréis, ¿no? Entendemos que si lleváis meses y meses y meses y meses solamente hablando de Begoña Gómez, entenderemos que de alguna forma, además del presidente, evidentemente, porque decís que es peor, el demonio con los cuernos escondidos y el artífice de la desintegración de España, pues evidentemente ya sabemos que nos cae bien, que tiene que declarar, etcétera. Bueno, pero su mujer algo tendrá que decir, ¿no? Porque básicamente aplaudís cada vez que el juez Peinado saca una nueva cosa, o mejor dicho, una idea nueva, una idea loca de la chistera, como si en vez de juez fuese un mal mago sacando trucos que siempre le pillan con las manos en la masa, cosas constantemente desde hace meses. Entonces, ahora decís que no hay que dar explicaciones o que no es relevante lo que puede decir, de verdad. Sobre la corrupción que acorrala al Partido Socialista. En el ámbito del Gobierno de España, en el ámbito de responsables y representantes políticos del Estado, como puede ser la tercera autoridad del Estado o un ministro en estos momentos, o la propia organización del Partido Socialista. Bueno, pues ya veis aquí que estaba la señora Cuca Gamarra diciendo que, bueno, dispuesta a llamar a todo el que estuviese involucrado en temas de corrupción, malvadísimos, y después todos, por lo tanto, a llamar a Sánchez y a Begoña. ¿Qué ha pasado por en medio para que ahora salga el bueno de Borja Semper? Bueno, la anterior, la señora secretaria general del Partido Popular, puesto heredado del señor García Egea, después de que le cortase la cabeza a Pablo Casado, Ayuso, por el tema de corrupción con mascarillas. Y ahora, pues autodenominado moderado, porque no se puede decir de otra manera, el señor Borja Semper, que justifica las peores cosas, como los pactos del Partido Popular con Vox, ahora sale públicamente este automoderado a decir que nadie espere que el PP llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación. Entonces, ¿qué está pasando aquí, señor Borja Semper? Si nuestra posición se ha basado simplemente en repetir constantemente Begoña Gómez y decir que este era uno de los peores casos que ha existido en la historia de la política española, y ahora resulta que ni siquiera queréis llamar a la principal artífice, se supone que junto a Pedro Sánchez, de este caso terrorífico, sobre el cual, por cierto, la Guardia Civil se ha posicionado dos veces en dos informes, algo más largo. Sé que la querella cutre que mandó Manos Limpias y que aceptó el juez Peinado, que tenía 7 páginas, 7 lamentables páginas en las que había ese bulo por el que ahora, insisto, han condenado a The Objective. Bueno, pues los informes de la Guardia Civil tenían 200 páginas, algo más. Y decían que no había nada ahí. O sea, si lleváis tanto tiempo con la matraca, una de dos. O se han dado cuenta que lo que decían pues no era como ellos decían, o consideran que si va ahí y sale ante las cámaras y les retrata, porque seguramente le diga, oiga, es que esto ya se ha investigado, es que no hay nada, entonces iban a quedar ellos peor. Si no nos entiende que no llamen a declarar a Begoña Gómez, a no ser, y aquí es donde vamos al meollo del asunto, y la tercera posible explicación o derivada más interesante es esto de aquí. Díaz Ayuso, esto es un titular de hoy de Público, del periodista Juan Oliver, que es el que está sacando todas estas cosas que estamos conociendo últimamente del gobierno de Feijóo en Galicia y de cómo beneficia a su hermana, y cómo casualmente la empresa en la que la hermana de Feijóo es una altísima directiva, cada año más altísima directiva, cada vez que, casualidad, la Xunta de Galicia, cuando gobernaba Feijóo, contrataba millonariamente con esa empresa, obviando otras dos empresas que hacían exactamente lo mismo y que tenían opciones más económicas y que casualmente perdían de manera bastante habitual contra esta empresa de la que era hermana de Feijóo. Ahora resulta que eso de llamar a Begoña Gómez pues se les hace un poco más bola, ¿no? Atención a este titular. Díaz Ayuso y Moreno Bonilla, evidentemente, además de Feijóo en la Xunta, multiplicaron las adjudicaciones a la empresa donde es directiva la hermana de Feijóo. El actual gobierno de la Comunidad de Madrid contrata con Eulen 20 veces más que sus predecesores, y el de Andalucía ha aumentado un 50% las asignaciones al grupo que dirige en Galicia y el noroeste de España Micaela Núñez Feijóo. 20 veces más, Ayuso. Y un 50% en Andalucía. Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla multiplicaron las contrataciones de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Junta de Andalucía con el grupo Eulen, la empresa de la que es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente del Partido Popular, desde que en 2019 ambos llegaron a la presidencia de sus respectivas comunidades. Su compañero de partido, Fernando López Miras, procedió de la misma manera en Murcia tras hacerse con el poder en 2017.
La hermana menor del líder del Partido Popular es la directora para el noroeste de España del grupo Eulen, una empresa con origen en Bilbao que se ha convertido en una de las principales proveedoras de servicios a empresas y administraciones, especialmente en los sectores de limpieza y seguridad, con más de 75.000 empleados en España y otra decena de países. Eulen también vio multiplicadas las adjudicaciones de la Xunta en Galicia desde que Feijóo accedió al mando de la administración autonómica en 2009. Sus gobiernos asignaron a la firma de su hermana más de 34 millones de euros en 13 años de mandato, y los de su sucesor Alfonso Rueda lleva más de 17 millones en los 2 últimos ejercicios. En total son más de 54 millones de euros, es decir, una media de 3,6 millones de euros al año. Con la Xunta anterior, gobernada por el Partido Socialista y el BNG, los contratos con Eulen, con el gobierno de Galicia, no llegaban a los 800.000 euros anuales. Es decir, que si un gobierno que no es de tu cuerda ideológica, de repente está contratando 800.000 euros anuales y contrata también con otras empresas del mismo sector que también te ponen encima de la mesa opciones más económicas. Enseguida vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a este periodista en el que lo explica perfectamente. Y resulta que solamente cuando gobierna el Partido Popular se hacen esos contratos millonarios casualmente con la empresa que dirige la hermana de Feijóo. Hombre, mínimamente sospechoso es, ¿no? Lo suficiente, os pregunto, como para una comisión de investigación. Pues es lo que supongo que les da pavor, y por eso ahora están diciendo, hey, que no llamamos a Begoña Gómez a una comisión de investigación, por favor, no llaméis a la hermana de Feijóo. Esta tendencia al incremento del negocio de la compañía de Micaela Núñez Feijóo con las administraciones autonómicas se registra también en otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía y también Murcia, donde Eulen ha visto aumentar sensiblemente su volumen de concursos ganados desde que Moreno Bonilla, Díaz Ayuso y López Miras accedieron al poder. De menos de 50 millones a casi 74. Los datos que figuran en la plataforma de contratación pública de la Junta de Andalucía, los gabinetes de Susana Díaz habían adjudicado a las sociedades Eulen 49,28 millones de euros en 6 años y medio entre el 13 y el 19. Cuando Moreno Bonilla lo sucedió. Desde entonces hasta hoy, es decir, en un periodo de 5 años y medio, la cifra se eleva a 73,97 millones de euros, un incremento bruto superior al 50%. Feijóo y Moreno Bonilla presumen de una sólida amistad desde antes de que el primero presidiera el Partido Popular y el segundo Andalucía. Se dejan ver con frecuencia en entornos distendidos con sus respectivas parejas. De hecho, el 24 de agosto de 2022 acudieron juntos a un concierto de Z Tangana en Vigo, invitados a la zona VIP por Alfonso Rueda. La Xunta aún no ha explicado quién pagó aquellas entradas. Vaya por Dios. O sea que zona VIP, concierto de Z Tangana, ¿eh? ¿Quién pagó aquello? No se sabe. Bueno, sí, se sabe. Los que pagan impuestos en Galicia, obviamente. En Madrid, la subida de las contrataciones de Eulen es aún más llamativa. En los 4 años que van desde mediados del 2015 y el verano del 2019, bajo los gobiernos sucesivos de Ángel Garrido, Pedro Rollán y Cristina Cifuentes, la comunidad había adjudicado a las sociedades del grupo contratos por valor de menos de 600.000 euros, según figura en la web de transparencia de la comunidad. Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso, que fue investida el 14 de agosto del 2019, hasta hoy, ya van más de 15 millones de euros en 5 años. Es decir, que con 3 presidentes diferentes se adjudicaron apenas 600.000 euros y simplemente desde el 2019, desde que es presidente Isabel Díaz Ayuso, van de más de 15 millones. En 5 años. Si con sus predecesores Eulen obtenía del gobierno madrileño una media de menos de 150.000 euros por ejercicio, con Isabel Díaz Ayuso son unos 3,11 millones anuales, es decir, 20 veces más. En la región de Murcia, desde la llegada a la presidencia de Fernando López Miras en mayo de 2017, las filiales del grupo Eulen han contratado con su gobierno por valor de más de 5 millones de euros, es decir, más de 715.000 euros al año. Entre 2014 y 2017, sus predecesores, Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre y Pedro Antonio Sánchez, no llegaron conjuntamente a los 1,24 millones. En total, unos 400.000 euros por ejercicio, es decir, un 73% menos que con López Miras. 507 contratos en Andalucía desde el 2019. Durante el mandato de Moreno Bonilla en Andalucía, el grupo Eulen ha recibido hasta ahora 507 adjudicaciones, la mayoría de ellas, 308, obtenidas por la sociedad cabecera del grupo Eulen S.A., que se llevó más de 57 millones en contratos ordinarios y otros 1,5 millones en contratos menores, los de valor inferior a 40.000 euros si se trata de adjudicaciones de obras o de menos de 15.000 si son para la prestación de servicios.
En los últimos 5 años y medio, Eulen, sociedad anónima, aumentó en casi un 90% las licitaciones ganadas con los gobiernos del actual presidente andaluz presidente andaluz con el que lleva concierto de Zetangana, en relación a las que recibía con los ejecutivos socialistas. La firma principal del grupo registra más del 77% de todas las adjudicaciones que ha obtenido con Morino Bonilla. Le siguen Eulen Seguridad S.A. con 11 millones, Eulen Servicios Sociosanitarios con 2,87 millones y la unión temporal de empresas entre Eulen S.A. y Ferroser, que ganó contratos por valor de otros 2,4 millones. El mayor contrato que Eulen ha recibido hasta la fecha en Andalucía se eleva a 26 millones de euros, impuestos sobre el valor añadido incluido, y fue adjudicado por el Servicio Andaluz de Salud a la citada empresa en 5 lotes asignados entre mayo y junio del 22. Su objeto es el servicio de limpieza, gestión de residuos y suministro de material a los centros sanitarios adscritos a la plataforma del SAS en la provincia de Córdoba. Si en Andalucía la fuente principal de negocio de la sociedad para la que trabaja la hermana del presidente del PP es Eulen S.A., en Madrid el listado lo lidera Eulen Seguridad, que ha recibido con los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso más del 80% de todas las adjudicaciones que ha obtenido el grupo durante el mandato de la presidenta madrileña. Eulen Seguridad en Madrid, 70 veces más adjudicaciones, frente a los poco más de 176.000 euros que obtuvo con los ejecutivos anteriores a agosto de 2019, que también eran del Partido Popular. Desde entonces hasta la actualidad, la comunidad, es decir, con Ayuso, la comunidad ha contratado con Eulen Seguridad por un valor superior a los 12,5 millones, es decir, 70 veces más. El mayor contrato que esa compañía ha recibido con Ayuso, firmado el pasado 31 de mayo, son 10,3 millones de la Consejería de Medio Ambiente a través del canal de Isabel II para servicios auxiliares y de seguridad en las instituciones del organismo, que se licitaron en 5 lotes por un precio base de más de 106 millones. En junio del año pasado, el mismo departamento entregó a Eulen Seguridad otro lote de 2,11 millones para el suministro y la instalación de sistemas electrónicos de seguridad en el canal de Isabel II. Además de la filial de seguridad, Eulen Servicios Sociosanitarios ha multiplicado por 18 su cifra de negocio con la administración madrileña, al pasar de 156.000 euros en el periodo 2015-2019 a cerca de 2,8 millones desde entonces. Por su parte, Eulen S.A. ha crecido apenas un 2,6%, pasando de 231.000 euros a 237.000 euros en cada periodo. ¿Y cuál ha sido la reacción de esto? Pues lo siguiente, que el PSOE reclama los contratos. Tras informaciones reveladas por este diario, por el diario público, el PSOE ha reclamado que se hagan públicos todos los contratos de la Xunta con la empresa de la hermana de Feijóo. El Grupo Socialista en el Congreso también ha pedido los contratos de la Administración Autonómica de Galicia con la sociedad Universal Support, cuyo director comercial es el, oh sorpresa, cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja del presidente del PP, Eva Cárdenas. El pasado 2 de abril publicó que Universal Support había facturado 15 millones de euros de fondos destinados a la lucha contra el COVID entre el 21 y el 22, cuando el actual presidente del PP aún lo era de la Xunta. Al día siguiente, el Bloque Nacionalista Galego desveló que la sociedad vinculada al cuñado Feijóo había ganado con la oferta más cara a otro concurso de la Xunta sufragado con más de 4 millones de euros de fondos COVID. Después de haber leído esto y de haber hablado sobre este asunto, os vuelvo a hacer una pregunta. A ver qué opináis, no mal penséis, por supuesto. ¿Por qué será que ahora de repente, tras tanto titular del PP dispuesto a llamar a Sánchez y a Begoña a declarar, y el PP podría llamar a declarar a Begoña Gómez, por qué después de tanto ruido, tan pocas nueces? ¿Por qué ahora salir y de esta manera tan contundente, Borja, siempre decir que nadie espere que el PP llame a Begoña Gómez? ¿Qué ha pasado ahí? Está interesante la cosa, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Juan Oliver, que es la persona que ha escrito este artículo que acabamos de leer, alertando de que no solamente es la Xunta, sino que en el resto de Partido Popular, del resto de comunidades autónomas, también ha aumentado la facturación, casualmente con la empresa de la hermana de Feijóo. Y aquí cuenta cuáles son las anomalías concretamente de lo que ha ocurrido en Galicia, que es casi donde es más sangrante, porque ha sido bajo la influencia de cuando gobernaba el señor Feijóo. Pues mira, lo que estamos contando en público durante estos días y que vamos a seguir contando en entregas sucesivas es que las empresas del grupo Eulen han ganado en los últimos 15 años, es decir, desde que Feijóo obtuvo la primera mayoría absoluta en Galicia, más de 310 concursos de la Xunta por valor de cerca de 54 millones, de los que más de 17 corresponden a estos 2 últimos años de rueda, como habéis dicho en la entradilla inicial, ¿no? Y lo que contamos es que del contenido de varios de esos expedientes a los que hemos tenido acceso, se desvelan indicios, cuando no evidencias o pruebas, de que la empresa de Micaela Núñez Feijóo disfrutó de trato de favor de la Xunta y o que obtuvo
información privilegiada sobre sus competidoras, ¿no? Por ponerte un ejemplo cuantitativo, durante el periodo 2005-2009, en el que la Xunta estaba gobernada por una coalición del PSOE y del Bloque Nacionalista Gallego, Eulen contrataba con la Xunta una media de menos de 800.000 euros al año. Con los gobiernos anteriores de Manuel Fraga rondaba un poco más, cerca de 1 millón. Desde que Feijóo accedió a la Xunta, son más de 3,6 millones al año, es decir, casi 5 veces más, ¿no? Y además, como os digo, no es una cuestión de mera sospecha cuantitativa, ¿no? Sino también de contenido, porque de la letra pequeña de muchos de esos expedientes se deduce que hubo concursos amañados a favor de Eulen, y eso se suma también a que hay muchos casos en la administración gallega de nombramientos y ascensos a dedo que coinciden durante la presidencia de Feijóo con esas adjudicaciones sospechosas, ¿no? Juan, por poner un poco de... O sea, atención a esta primera parte, y es que cuando gobernaba Fraga, igual que cuando gobernó, de lo poco que ha gobernado en Galicia, el Partido Socialista, resulta que Eulen tenía unos ingresos, una facturación pública, de dinero público, que no era demasiado sospechosa, es decir, algo bastante habitual. Y es casual, seguramente el Partido Popular nos pedirán que confiemos en su bendita palabra, porque siempre ha salido muy bien, siempre que respecto a casos de corrupción se ha confiado la palabra del Partido Popular, no es que sea un partido condenado a título lucrativo por corrupción, ni mucho menos. Resulta que nos piden que confiemos en que, si de repente empieza a gobernar Alberto Núñez Feijóo y la empresa de la que su hermana es una altísima directiva en España, responsable de todo lo que ocurre en Galicia y en el noroeste, resulta que si hay un aumento pues casual de facturación, que es una cosa que no tiene ningún tipo de maldad y que es totalmente casual. Que no busquemos ahí porque no hay nada. De verdad, ¿no? Y ahora que eso, pues lo unamos a estas declaraciones diciendo que no, que con Begoña Gómez no hay nada. A ver qué hace Alberto Núñez Feijóo cuando salga el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez delante del juez Peinado. Llevamos unos cuantos días hablando de eso, ya sabéis, el juez Peinado finalmente decidió que ese vídeo ridículo en el que el juez Peinado iba a Moncloa a tomar la declaración a Pedro Sánchez acompañado el juez Peinado de una abogada de Vox que duró 2 minutos y que dijo: ¿es usted el marido de Begoña Gómez? Sí. ¿Sabe usted que no tiene por qué declarar porque es usted cónyuge de la acusada? También. Se acaba la declaración. Bueno, pues ese vídeo lo va a difundir a los grupos acusadores, entre los cuales se encuentra evidentemente Vox y Manos Limpias, y hazte oír, y lo van a filtrar a medios de comunicación. Me va a parecer curioso, creo que nos va a parecer interesante a todos, qué es lo que va a decir Feijóo. Yo llevo unos cuantos días sosteniendo que el juez Peinado estaba trabajando básicamente para repartir argumentario entre Feijóo y Abascal, porque llegan un poco, sinceramente, faltos de ideas a este nuevo curso político. Se está acabando agosto, se acaban las vacaciones, en las que ellos, por supuesto, también se han ido, y llegan un poco con las manos vacías y sin demasiadas ideas. También os digo, no es novedad, y con poco más que decir que España se acaba y Begoña Gómez. Pero si ahora incluso nos dicen, salen públicamente a decir que no van a llamar a declarar a Begoña Gómez a la comisión de investigación que literalmente habían montado para eso, para llamar a declarar a todo el mundo y poder seguir manteniendo vivo un caso, bueno, pues que ni siquiera lo digo yo, es que lo dicen magistrados que saben bastante más que yo, que es bastante ridículo y que es una especie de causa general prospectiva, yendo a ver qué pescan, porque es sospechosa de absolutamente todo lo que haya hecho entre el 18 y el 2024, perdón, es decir, los años que haya gobernado su marido, Pedro Sánchez. Entonces, no sé qué es lo que va a decir Feijóo al respecto y, sobre todo, qué es lo que va a decir sobre su hermana. De momento, silencio. A ver si en alguna rueda de prensa en el que se dedica a decir que España se acaba, que Cataluña fatal y que Begoña le preguntan sobre este asunto. Es muy probable que nuestros espectadores, algunos de ellos, conozcan a la empresa de Eulen, pero ¿de qué tipo de contratos estaríamos hablando? Mira, Eulen es una empresa especializada, sobre todo surgió en torno a una empresa de limpieza que luego empezó a tener muchos servicios de seguridad y ahora mismo presta servicios de todo tipo a empresas y a administraciones públicas, ¿no? En Galicia ha ido adaptando esa ampliación de servicios a las contratas de la Xunta. En los últimos contratos, de los 200 que hablamos, hay pues desde azafatos y azafatas para eventos y programas de la televisión pública hasta el cuidado de jardines y la enfermería de la Sociedad Galega de Medio Ambiente, que es una empresa pública que se dedica a gestionar la incineración de basuras. Pero la inmensa mayoría de esos contratos, firmados desde 2022 hasta hoy, y también de la suma de los más de 310 suscritos desde que Feijóo llegó al poder en Galicia, se refieren a la privatización de la sanidad. El principal cliente público de Eulen en Galicia es el Servicio Galego de Saúde, el Sergas, donde además hizo carrera como
como alta directiva otra persona del entorno íntimo La del prima. presidente del PP, que es su prima. Eloína Núñez Masí. Vaya por Dios. Ella es técnica superior en salud, había sido concejala del PP en Ourense, y nada más llegar al gobierno en el 2009, digo nada más porque fue muy pocas semanas después, la nombró gerente de los hospitales del área sanitaria de Ourense, y en 2017 la ascendió a la gerencia del área sanitaria de Santiago. Meritocracia. Desde Meritocracia. allí, Eloína Núñez tramitó hace apenas unos meses, y en nombre del Servicio Galego de Salud, 2 concursos en favor de la empresa de su prima Micaela, que suman cerca de 4 millones de euros. Juan, quizá para entender qué proporción de contratos se adjudican a esta empresa, a Eulen, habría que conocer el total. Te pregunto, ¿qué pasa con las competidoras? ¿Cuántos contratos se adjudican a otras empresas en estos ámbitos de los servicios públicos gallegos? Aquí está lo interesante. Mira, pues Pablo, ni de lejos lo que obtiene Eulen. Eulen es la tercera o cuarta compañía, dependiendo del ranking que cojas, del sector de la seguridad privada en España, que es el principal actividad y donde más podemos comparar, ¿no? Pues si Eulen ha obtenido 54 millones de euros, entre Securitas, que es la primera, y Prosegur, que es la segunda en el ranking de facturación de la seguridad privada en España, rondan cada una 20 millones de euros. Es decir, que entre las dos líderes del sector no suman ni el 75% de lo que Eulen ha ganado en el mismo periodo en adjudicaciones de la Xunta. Juan, me consta que... O sea, que las dos primeras quedan por detrás y muy por detrás de la empresa para la que la hermana de Feijóo trabaja y es alta directiva, ¿no? Tu trabajo en la Casualmente. elaboración de ese artículo, tú te has puesto en contacto con la Xunta de Galicia para que valoren, para que maticen, para que ofrezcan su versión. ¿Qué respuesta habéis obtenido? Pues está en el titular de tu programa. Yo creo que os lo han copiado. Dicen que todo es mentira, que cumplen de forma estricta con la legislación en materia de contratación pública, que Eulen es una multinacional con Hombre, ¿qué van a decir? Claro. miles de empleados, que contrata con la mayoría de las administraciones del Estado de todos los colores políticos, en Galicia, en el resto de España, ¿no? Y es verdad, es cierto, es una multinacional, tuvo unos 1.700 millones de euros de facturación en todo el mundo el año pasado, y eso puede hacer que las cifras que hablamos aquí nos parezcan pequeñas, ¿no? Pero no es así. Lo que llama la atención es que sus dos competidoras más grandes que ella no suman entre las dos lo que Eulen factura ella sola. Y además quiero insistir en que no es una cuestión numérica exclusivamente de cantidad, sino que hay indicios y evidencias de que existen irregularidades en las adjudicaciones en favor de Eulen, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos en este caso, que nos gustaría a todos que el PP pues, nos explique un poco más, a ver si es que debemos o no debemos ser más mal pensados, y al mismo tiempo relacionémoslo con Borja Semper saliendo a decir, insisto, que nadie espere que el PP llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación, por lo cual, pues eso, gente como Hazte Oír y como Vox todavía no han salido, pero seguramente les cuesta un poco más, eso de la España que madruga, bueno, ahora deben estar justo a la siesta, les costará un poco más, pero saldrán a atacar también al Partido Popular, se lo están dejando en bandeja para decirle que son aliados del sanchismo, no sé qué. O como os estaba diciendo yo, que no sé, tampoco lo aseguro yo, no pongo la mano en el fuego por nada de esto, evidentemente, pero ahí está la posibilidad de que les haya entrado un poco el cague y están pisando el freno. Lo que ahí añado yo, ¿de qué narices van a hablar? Si no es de Begoña Gómez y de España se acaba. Se tendrán que inventar una nueva, porque es que discurso político, más allá de esas dos cosas, pues no tiene mucho. Me gustaría ahora leeros los comentarios, a ver qué opináis de todo, cuáles son vuestras teorías al respecto de por qué el PP ahora sale tan contundentemente a decir que no esperen que Begoña Gómez vaya a comisión de investigación, es que la han absuelto, es que ya no hay problema con el asunto de Begoña Gómez. Dicen que no le hacemos oposición a Begoña Gómez, hombre, ya. Hacéis oposición a su marido, que es el presidente del gobierno casualmente, y casi es de la única forma en la que hacéis oposición últimamente, no proponiendo cosas, que es como debería actuar una oposición. Y si veis algún tipo de relación con lo que acabamos de ver aquí, con el asunto de la Xunta, de Eulen y de todos estos contratos, pues bueno, bastante poco claros, que hemos escuchado al periodista de Público, que ha hecho un muy buen trabajo, explicar. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.